Este es el programa número 4. La bendición ha sido grande. Gracias le damos al Señor por todos los que se han estado conectando a través de esta plataforma YouTube. Las respuestas han sido positivas, a pesar de que soy un novato, he estado nervioso en algunos momentos, pero ya ha pasado el tiempo de la novatada y viene lo que es el profesionalismo. Le doy las gracias al Señor por los que me han escrito desde Venezuela, desde Guatemala y muchas partes de aquí de los Estados Unidos y también en el área de la Florida. También tengo que admitir que desde Chile también nos han escrito y es una bendición tener a los hermanos chilenos conectándose a través de esta plataforma. Hoy vamos a continuar con el tema de a los suyos vino y los suyos no les recibieron. La semana pasada hablamos acerca del Evangelio según Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y quedamos en el versículo 5. Hoy iniciaremos del versículo 6 hasta el versículo 13, pero vamos a dar un repaso acerca de lo que aconteció en ese momento cuando el evangelista narra de lo que es el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hablábamos acerca de lo que es la vida. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál vida? Hay dos vidas dentro del ser humano. En este cuerpo está la vida que viene de la biología. Esa es la vida de la carne, esa es la vida de la creación del barro. Y hay otra vida, que es la que viene de Dios, que es la vida Zoe, que es la vida que no se puede tocar, es la vida que no se puede cuantificar, es la vida de la cual nosotros obtenemos de la persona el fruto. ¿Cómo es esa vida Zoe en la persona? Es de acuerdo al fruto que da, al fruto que es el fruto espiritual. La luz del cual el Señor Jesús vino a dar en nosotros es el cambio de vida, el nacimiento de arriba, el nacimiento del cielo, el nacimiento del Padre. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, cuando Nicodemo tiene el encuentro con el Señor, que es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Esto es en el Zoe, en la vida que da Dios. Eso es un nacimiento espiritual, sobrenatural. En el capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, en los primeros capítulos, ellos se toman el detalle, toman eso como punto de referencia de hablar acerca de la vida de Juan, cómo fue su nacimiento, cómo vivió en los primeros años de su vida, quiénes eran sus padres. Ellos describen
que el nacimiento de Juan fue un nacimiento sobrenatural, porque ya estaban pasados de años y su madre Elizabeth no había concebido hijo a la edad tal vez de 80 años. No me vayan a malinterpretar a decir, no, pero que 80 años en gregoriano no es igual que el judío. De eso no estamos hablando. Estamos hablando acerca de lo que la Biblia en español nos dice. Y es muy importante saber que las traducciones, tanto en los últimos años con las nuevas versiones, cambian en el lenguaje. Pero a mí el que vino a mí, el que me llamó, el que me sacó de las tinieblas, no me habló en hebreo, ni me habló en arameo, ni me habló en griego, ni me habló en otro idioma, sino en el español. Y en el español me dijo, tú necesitas salir de las tinieblas, es necesario que tú mires la luz, mira cómo anda. Me desnudó y desde allí pude ver el pecado, me alumbró. Eso es lo que es la luz. La luz, en el Antiguo Testamento la ley era la luz. Para el Nuevo Testamento, en la gracia, la luz es Cristo Jesús. Sigamos adelante. Hubo un hombre, este hombre, el cual habla el apóstol Juan, es un hombre creado. No es el hombre del capítulo 1, no es el verbo que se hizo hombre, sino el hombre creado. Este es Juan el bautizador o el que bautizaba. Juan bautizaba en el bautismo de arrepentimiento de pecado. Este bautismo que Juan daba o practicaba o sometía a los que se acercaban a recibirlo, era el mismo bautismo que era celebrado para los gentiles que querían añadirse al judaísmo. Era un bautismo separado para ellos. O sea, que en otras palabras, Juan trató, o el trato que se le dio al pueblo de Israel fue que eran gentiles en ese momento y que venían a entrar en un nuevo nacimiento, a prepararse para recibir al Mesías. Por lo tanto, tenía que cambiar la tónica o tenía que cambiar los argumentos. Había muchos argumentos en el pueblo de Israel motivados a los tantos años. Además, cuando aparece Juan el Bautista, tenían 400 años que no recibían un profeta. 400 años sin profecía, sin profeta. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento. Ahora bien, el Señor Jesús habla en Mateo y dice que no hay hombre como Juan, que ha sido el hombre más grande sobre la tierra, parido por mujer. Ahora muy bien, ¿qué significa eso? Cuando Juan dice, el Señor Jesús dice, pero algunos pequeños de ustedes es más grande que Juan. Ahora bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Esto se come de la siguiente manera. Juan vino y recibió el mérito de ser el hombre más grande de la tierra, nacido de mujer, porque tuvo la bendición de allanar el camino del Mesías. Juan fue el que preparó el camino del Mesías. Juan fue el que anunció el nacimiento del Mesías. Ahora bien, ese Mesías que Juan anunció, habla de Juan diciendo
que él era el hombre más grande nacido, pero te dice a ti y a mí, los que hemos nacido de nuevo, que uno de nosotros, los más pequeñitos, vamos a ser superior, más grande que Juan. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha dado la tarea, nosotros tenemos la misión de preparar el camino de la segunda venida del Señor Jesús, el cual vendrá desde la nube a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la misión de nosotros es superior a la de Juan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a anunciar al Mesías que ya vino, aquel que vino y no le recibieron, aquel que vino y no le conocieron, aquel que me salvó y te salvó a ti y está dispuesto a salvar todo aquel que venga a él. Nuestro trabajo, nuestra función, nuestra misión es preparar, allanar el camino para la segunda venida del Mesías, el cual vendrá desde la nube, así como ascendió al cielo, así descenderá con los ángeles hasta la nube. ¿Para qué? Para llevar consigo a su pueblo, a la iglesia. Nuestro trabajo es preparar a la iglesia para este encuentro. Por lo tanto, el Mesías vendrá por segunda vez, no por primera vez. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por vicisitudes, por problemas, por discusiones y nos hemos puesto a discutir que si vino, que no vino, que si vino, que no vino, que si vino, que no vino? A mí, como dijo aquel ciego que le dijo a los fariseos, si es del diablo, no sé, pero yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Por lo tanto aquellos que eran los gobernantes de la iglesia en ese momento, aquellos que tenían la responsabilidad de guiar a los gentiles a los pies del Señor Jesucristo para esperar al Mesías, negaron la venida del Mesías. Imagínense, si ese fue el pueblo que Dios sacó de allí de Egipto, y estando frente al monte Sinaí, casi apedrean a Moisés porque querían comer. Iban a apedrear a Moisés y a Aarón, y de ellos ustedes esperan que ellos reconozcan al Mesías que vino, al Señor Jesucristo. No, nosotros somos de un nuevo pacto, nosotros pertenecemos al nuevo pacto. Dice en el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Esa fue la misión, ese fue el trabajo que vino a realizar Juan. Ese fue el trabajo que Dios le encomendó a Juan. Juan fue escogido, fue profetizado. Dice Isaías, voz del que clama en el desierto. Esa es la voz que clama en el desierto. Juan fue profetizado. Juan nació de una manera sobrenatural. Juan fue el precursor de la luz, pero él no era la luz.
Vamos a ver lo que dice este mismo evangelio según Juan, en el mismo capítulo, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros tenéis y regocijaros por un tiempo en su luz. El Señor Jesús lo que está diciendo ahí, que Juan fue una antorcha que alumbró por un tiempo, pero le pregunta: ¿ustedes quieren regocijarse en esa luz? Porque la palabra que el Señor Jesús usa allí para esa antorcha que fue Juan es la misma palabra que se usa para esas lamparitas pequeñas que nosotros vemos en películas. Una lamparita pequeña que usa aceite. Esa lámpara lo único que alumbraba era al lugar donde podía estar la persona. Y luego esa luz se iba a apagar cuando el aceite ya se acababa, o cuando soplaban la llama. Ahora bien, él está diciendo: yo soy la luz. El Señor Jesús dice: yo soy la luz que alumbra a los hombres. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. ¿Cuál es la luz verdadera? Aquella luz de la cual hablaron los profetas, a cual hablaron reyes, a cual mismo habló el mismo Moisés que vendría. Esa luz que fue la roca, la peña de Oré, que le dio de beber al pueblo en el desierto. Esa misma luz vino para alumbrar a los hombres. Luego dice en el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira, el mundo fue hecho por Cristo, porque cuando Dios creó al mundo, cuando hizo la creación, no fue Dios solo. Ahí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Era un trío. Es la Trinidad. La Trinidad es la base esencial de la doctrina del cristiano. Si hay una base fundamental en la cual tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos lo que es la estrella fugaz de la esperanza, es la Trinidad. Porque si la Trinidad no ha sido una mentira, como muchos lo dicen, y lamentablemente a veces nosotros escuchamos videos, vemos videos, escuchamos audio, porque no vemos los audios, simplemente los escuchamos. Perdone. Y no reaccionamos. El creyente, el que es nacido de nuevo, tiene que rechazar toda doctrina salida del infierno, toda doctrina de hombre, toda doctrina que viene a apartar al creyente de la fe en el Creador, en la fe en la luz de este mundo, en la fe en aquel que vino y se hizo carne. En el versículo 14 del Evangelio según Juan, en el mismo capítulo 1, dice en ese versículo, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. En el mundo él estaba, y el mundo fue creado con él, mas el mundo
no le conoció. Esta palabra es una palabra profética del evangelista. ¿Por qué? Porque estaba hablando de el mundo, de los que rodeaban al Señor Jesús en ese momento, y estaba hablando al mismo tiempo de lo que vendría en este tiempo que estamos nosotros, en este momento que estamos nosotros. Las tinieblas han cubierto la tierra. ¿Cómo sabemos que las tinieblas están cubriendo la tierra? Porque los hombres solamente viven, hablan, caminan y practican lo que hay en las tinieblas. Porque cuando hay luz, no hay asesinato, no brilla el pecado. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos universales. Y esos 10 mandamientos tienen más enemigos hoy día que lo que tuvo el Señor Jesús cuando vino a la tierra por primera vez. Cuando el Mesías se reveló. Ahora bien, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Tanto el mundo no le conoció y su pueblo no le recibió. Su pueblo no le recibió como Mesías. Su pueblo no le aceptó como Mesías. ¿Y qué usted esperaba? Si era un pueblo comprometido con la mentira. La palabra estaba allí. Las escrituras estaban allí. Estaba allí lo que hablaba acerca del Mesías. Y ellos no creyeron en él. No lo aceptaron. Ni aún su descendencia, ni aún hoy lo aceptan. He escuchado muchos testimonios durante los últimos años de jóvenes que eran brillantes porque brillaban con la luz de Cristo y fueron a las universidades y allá se toparon con profesores que en lugar de ser luz en la educación se convirtieron en apagafuego, en el que sopla la luz que era Juan el Bautista, el cual habla el Señor en el capítulo 5, versículo 35 del Evangelio según Juan. Esa luz tenue. Y esos jóvenes que eran brillantes, que predicaban, que ganaban almas, llegaron a la universidad y vinieron más ateos que los ateos. Por lo tanto, tú no puedes volver atrás. No hay lugar para volver atrás. ¿Por qué? Porque al Mesías no lo aceptaron ni lo conocieron. Y tú sí lo has conocido. Yo lo conozco. Que te lo demuestre. Muchos me podrán preguntar. Yo se lo voy a demostrar ahora mismo. Usted ve lo que está aquí. Usted ve este que está aquí. Este que está aquí. Yo era una basura. Nunca me voy a cansar de repetirlo una y otra vez.
no para que no se me olvide, sino para que sepas y entienda que lo que van en contra de la palabra, lo que tratan de confundir al mundo con un tipo de pensamiento, aquellos que quieren voltear las escrituras y el significado de la escritura, la profecía que están escritas allí sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en Abraham seríamos benditos todas las etnias de la tierra. No estamos ni hemos sido llamados para discutir la palabra, ni mucho menos para debatir de la palabra. Está en tu alma y en tu corazón, creerla o no creerla, pero a mí el debate no me gana, porque yo no soy candidato a debatir. Como tampoco soy candidato a llorar, no soy candidato a debatir. ¿Por qué no voy a debatir? Porque una verdad no se debate. A Cristo no se debate. ¿Tú crees o no? Porque si el mundo vino, dice la palabra, y no le conocieron, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y entonces, ay, el negro sí lo conoció, porque Cristo me halló a mí, me consiguió a mí. Él fue el que me llamó a mí, yo no lo busqué. Yo estaba bien con mis drogas, entre comillas, yo estaba bien con el licor, yo estaba bien con la vana manera de vivir. Y él me interrumpió esa manera brusca de vivir, diciéndome que hay esperanza en él, que él podía cambiar mi corazón y mi lamento en baile, que él podía cambiar mi alma, que él podía cambiar mi destino y que mi destino sería escrito en otro nivel, al nivel de la gloria de Dios. Hay tanta cantidad de pensamiento alrededor que no me atrevo a tocar uno. El único que quiero tocar es el pensamiento que dice que yo en Cristo estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales y que todo lo que yo pida al Padre se me va a otorgar. Si creíste en Él y estás apartado por circunstancias, las circunstancias siempre van a existir. La demotivación siempre va a estar allí. Los estorbos siempre van a estar allí. Los Pedro van a estar allí. El tentador siempre va a estar allí. La cizaña crece junto con el trigo. Pero tú has sido llamado a ser trigo. Y has preferido ver lo que te hicieron por encima de lo que te espera en la eternidad. En la eternidad te espera el Padre y el Hijo con una transformación sobrenatural, donde tu cuerpo, no, yo no voy a, ya, esto es lo que más me alegra de las escrituras, ya yo no voy a ser más negro, voy a tener un cuerpo así como el transfigurado, que me avergüenzo de ser negro. Ojalá si se pudiera nacer otra vez, yo pediría nacer de este color. Marrón para los norteamericanos, afroamericanos y negro para nosotros los latinos.
con mucha honra. Porque la honra no, la diferencia no la hace el color de la persona, la piel, ni lo hace los títulos, ni lo hace el dinero. La diferencia la hace Cristo Jesús. Si tú vives en Cristo, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, heme aquí, todas son hechas nuevas. Porque Él es la luz que te alumbra. Es la luz que alumbra tu caminar, es la luz que alumbra tus pensamientos, es la luz que alumbra tu corazón. Ya no vive con un corazón en tiniebla, vive con un corazón puro, puro de corazón, puro de pensamiento, porque de donde salen los pensamientos es del corazón. Y tu corazón, un corazón transformado, un corazón limpio, un corazón que la sangre de Cristo Jesús ya ha transformado de tiniebla a luz. Solamente piensa en luz. Dios lo bendiga. Gracias por conectarse en esta noche. Bendiciones a todos alrededor de toda Latinoamérica, donde ya se reporta que me están viendo. Y gracias los que han apoyado a este canal. Si ha servido de algo esta enseñanza, dale me gusta y reenvíalo a otros amigos que los cuales puedan recibir esta enseñanza, que ha sido más que enseñanza, un testimonio viviente. El Señor te bendiga. Dale like.